corta, porque solamente vamos a ver la curva IS. Todo el modelo ISLM lo vamos a ver en la siguiente clase. Y quiero que, bueno, vamos a explicar qué es la IS. La IS va a mandar del control 2 las notas. Sí, hoy día tenemos que acabarlo, así que tengo hasta medianoche para mandarle las notas. No se preocupe. Hoy debe estar sí o sí. Ya, la IS es una curva que nos menciona los diferentes equilibrios posibles en el mercado de bienes y servicios. Entonces, la curva IS tiene esta forma. Nos muestra la relación entre la tasa de interés y el producto o el ingreso, eh, mencionando, tiene esta forma. Recordemos que en el mercado de bienes, la demanda agregada era igual a todo lo que demandaban los consumidores, es decir, las familias, más las empresas, más el gobierno, más lo que demandaba el sector externo. Y esto se tenía que igualar a lo que se podía producir en la economía, es decir, a Y. Y es la producción. Pues este Y es la oferta y todo esto es la demanda agregada. En todos los puntos sobre esta curva YS se cumple que la demanda es igual a la oferta. En los puntos acá, sucede que la demanda, vamos a ver acá un punto, en ese punto sucede que la demanda agregada es mayor a la oferta, y en estos puntos resulta que la demanda agregada es menor al ingreso, al producto. Entonces, eso quiere decir que la demanda agregada, perdón, la IS es un conjunto de posibles equilibrios. Cuando el mercado de bienes interactúa con el mercado monetario, es decir, con la LM, de todos esos puntos de equilibrio posibles, solamente sucede uno. Pero por el momento, ahora vemos que todos los puntos de la IS son posibles equilibrios. ¿Cómo se arma la curva IS? Vayamos a nuestro PDF. Entonces, ahí nos dice, una economía puede ser descrita de acuerdo a las siguientes ecuaciones. Son básicamente las ecuaciones que teníamos la clase pasada. Nos repasemos un poco. Nos dice que el ingreso disponible, es decir, lo que pueden gastar los agentes económicos, es el ingreso menos todos los impuestos que pagan. Y los impuestos que se reflejan o que son equivalentes, o que es lo mismo que hablar de la recaudación, es simplemente una tasa impositiva multiplicada por los ingresos de la economía. Luego el consumo es el consumo autónomo, es decir, el consumo que no depende si las familias tienen ingresos o no, por una propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible. La inversión es igual a la inversión autónoma, es decir, lo que invierten las empresas, vaya bien o vaya mal a la economía, independientemente de lo que suceda, invierten siempre eso, menos una sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés. Luego, el gasto público, que en ese modelo estamos viéndolo hasta el momento como constante, es independiente de qué suceda en la economía. Luego, las exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, se define como esto. Lo que está entre paréntesis es las exportaciones. Y recordemos que las exportaciones dependían de cómo le iba al sector externo, es decir, el PBI foráneo,
ese Y sub F es el PBI foráneo y del tipo de cambio. Por tanto, las sensibilidades de las exportaciones frente al PBI foráneo es este X sub F, que es positivo, porque la relación es positiva. Si le va bien al sector externo, exportamos más porque nos compran más. Y también depende positivamente las exportaciones del tipo de cambio y la sensibilidad de las exportaciones frente al tipo de cambio es ese X sub E. Si el tipo de cambio es alto, los importadores reciben dólares y para transformarlos a soles reciben más soles. Si el tipo de cambio fuera pequeño, la misma cantidad que reciben de dólares lo cambian a soles, recibirían una poca cantidad. Por tanto, si el tipo de cambio es alto, mejora las exportaciones. En el caso de las importaciones, que es lo que viene luego del signo menos, eh, decimos que las importaciones no dependen del tipo de cambio, lo cual seguro vamos a cambiarlo en las siguientes clases, pero por el momento las importaciones solamente dependen del PBI nacional. Es decir, si nos va bien dentro del país, vamos a importar más automóviles, más televisores, más laptops, más computadores. Entonces, por tanto, las importaciones dependen positivamente del PBI y la sensibilidad de las importaciones frente a cambios en el PBI es ese IM sub F. Y luego, la última ecuación nos habla del tipo de cambio. El tipo de cambio depende de un tipo de cambio de largo plazo y de la discrepancia entre la tasa de interés nacional y la tasa de interés foráneo. La sensibilidad del tipo de cambio frente a esas discrepancias es E sub R. Esas son las ecuaciones que caracterizan nuestra economía. Y en el PF también nos da valores sobre los parámetros. Por ejemplo, nos dice que el la tasa impositiva es igual a 0.10%. El consumo autónomo es 5 y la propensión marginal a consumir es 0.5. La inversión autónoma es 5. La sensibilidad de la inversión frente a la tasa de interés es 1. El gasto autónomo del gobierno es 1. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la multiplicación entre la sensibilidad de las exportaciones frente a cambios, en el PIB foráneo, por el PIB foráneo es 10. La sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el tipo de cambio es 1. La sensibilidad de las importaciones frente a cambios en el PIB es 0,5. Luego nos dice que el tipo de cambio de largo plazo es 1. La sensibilidad frente a las discrepancias entre la tasa de interés nacional e internacional es 1 y la tasa de interés internacional o foránea es 0,5. Con todas estas ecuaciones y parámetros nos pide en la parte 1 que hallemos las ecuaciones para la curva IS en términos de los parámetros. Entonces, nos pide la IS. Recordemos que el mercado de bienes se caracteriza por esto, por esta ecuación, por esa identidad. Entonces, simplemente reemplacemos los valores. Entonces, acá tenemos Y, consumo es igual a todo esto. Sabemos que el ingreso disponible es 1 menos T por Y. La inversión es todo esto. El gasto del gobierno es esto. Y las exportaciones son estas.
Hasta ahí hemos utilizado las 3, 4, 5, las 6 primeras ecuaciones. La última ecuación la podemos reemplazar acá. Entonces, ese tipo de cambio la reemplazamos acá. Como vimos al inicio de la dirigía, la y es una relación entre y y r, por lo tanto tenemos que despejar a un lado y al otro lado r. Cada uno lo puede hacer del modo que le parezca más sencillo. Yo lo voy a hacer de ese modo. Despejo acá. A este lado tengo y. Y a este lado tengo r. Acá tengo y, acá tengo r. Puedo dejar a r solo en un lado. Entonces, acá tengo la expresión ya. Despejando ese r, nos saldría lo siguiente. En el denominador tenemos esto. Entonces, en el modelo ISLM, en el modelo general, las endógenas serían la tasa de interés R y el Y. Por ahora vamos a decir que la única endógena es Y. La R la vamos a utilizar de exógena. Pero la IS sería todo esto. Si graficamos la IS, tendríamos esto. A este lado, la tasa de interés. A este lado, el Y. Esta sería nuestra IS. El intercepto sería todo esto. Llamémoslo A. Ese A sería el intercepto acá. Esta pendiente que es negativa sería, la llamamos B. La pendiente, que es IS, y a menos B. Entonces, cuando ya armamos nuestra curva IS, que es esta, ya podemos hacer un análisis de cómo afectan los cambios a las variables endógenas. Entonces, visualmente podemos ver, si nos dicen qué sucede si hay un cambio del gasto autónomo del gobierno en la IS. Buscamos el gasto autónomo, está acá, G sub 0 está ahí, y aparece en el intercepto, ¿no? Entonces, eso se traduce en el gráfico con que se va a mover la IS, pero solamente en el intercepto. Si nos dicen el gasto se reduce, podemos esperar de que la nueva curva IS sería algo así, ¿no?
ambas paralelas. Si nos dicen el gasto del gobierno aumenta, sucede que el intercepto escala hacia arriba. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nos dicen la tasa impositiva cambia? Y la tasa de impuestos, que es el T minúscula, es esta. O sea, la tasa impositiva, eh, la tasa de impuestos está en B y B es el intercepto. Por tanto, si cambia este T minúscula, cambia el intercepto. Si nos dicen, por ejemplo, ese T disminuye, ¿qué sucedería con la pendiente? Entonces, primero disminuye, por tanto, toda esta expresión aumenta, menos y más. La pendiente aumentaría o disminuiría. Entonces, si T disminuye, lo que va a pasar es esto. Se va a quedar el intercepto igual en A, pero la pendiente va a cambiar. Vamos a tener un ejemplo luego con ese cambio. Vamos a ver exactamente lo que pasa. Pero, por ejemplo, si nos dicen la sensibilidad de la tasa de la sensibilidad de la inversión frente a la tasa de interés cambia, ¿qué sucede? Recordemos que la sensibilidad es I sub 1. I sub 1. Buscamos I sub 1 en nuestra IS y aparece tanto en el intercepto como la pendiente. Entonces, eso quiere decir que se va a mover al mismo tiempo el intercepto y la pendiente. Dejemos este gráfico un rato y vayamos a la parte 2. En la parte 2 nos dicen, defina, en este caso es solo una ecuación, defina la IS en términos de R y Y los valores exactos de los parámetros. Al inicio del PDF nos dan los valores de cuánto es la tasa impositiva, las sensibilidades, la propensión marginal a consumir. Todo eso lo reemplazamos en nuestra curva IS y nos va a salir el R en función del intercepto, del B que es la pendiente, y reemplazando con los valores numéricos nos sale esto. Ustedes lo comprueban, por favor. Entonces acá ya está nuestra IS con los valores numéricos. Eso quiere decir que este A es 11,25 y esta pendiente es menos 0,525. En la parte 3 nos preguntan, ¿cuál sería el valor de Y si la tasa de interés es 0,492? Pero resulta que como todavía no hemos definido la curva LM, vamos a asumir que hay una tasa de interés constante. Entonces, definimos una tasa constante. Acá decimos que CR es 0,492. Para esa tasa de interés, ¿cuál es el equilibrio? En este caso llamamos un equilibrio, no sé, F. ¿Qué ingreso le corresponde? Solamente reemplazamos 49,2 es igual a 11,25 menos 0,525Y. Despejamos Y y nos sale 20,5. Acá sería 20,5. Cuando metamos la LM se va a complejizar un poco. Ahora está todo un poco sencillo de reemplazar. Luego en la parte 4 nos dice, un desastre natural puede afectar directamente al sector real
el sector real es el mercado de bienes y servicios, mediante una caída del consumo autónomo. El consumo autónomo inicialmente era 5, ahora el consumo autónomo va a caer a 4. En respuesta, el gobierno busca incentivar la economía disminuyendo la tasa de impuestos a 5%. Inicialmente nuestra tasa de impuestos era 10%. Ahora el Estado, para contrarrestar este choque, lo va a cambiar a 5%. Muestra si es posible regresar al valor inicial del producto, es decir, quiere el producto constante, que es lo mismo que decir que la variación de Y debe ser 0. Asumiendo que la tasa de interés es 0,492. Bueno, ahí dice que lo hagamos gráfica, analítica y matemáticamente. Nos resulta que la variación del consumo autónomo es -1, ha caído -1. El cambio que propone el gobierno es igual a -0,05, -5%. Y con esa información vamos a analizar nuestra curva IS. Primero hagámoslo gráficamente. Nos dice que va a caer acá. Regresamos al gráfico y nos dice que hay una variación del consumo autónomo en -1. Empecemos con eso. El consumo autónomo está en A, que es el intercepto. Entonces, por tanto, nuestra curva IS se va a mover más o menos así. Entonces, este IS rojo era un IS asociado al C0 inicial y al T inicial. Esta IS en negro ya cambió el consumo. Entonces, acá es el consumo autónomo 1, pero la tasa impositiva sigue siendo la misma. Por tanto, la pendiente no ha cambiado. Entonces, con esa nueva IS resulta que el equilibrio está en este punto G. Y vamos a poner que hay un ingreso 1, lo llamaremos ingreso 0. Y ahora viene el gobierno y nos dice, vamos a poner en otro color, verde, que quiere cambiar la tasa impositiva y reducirla en 0,05. Ahora notamos que, que esa tasa de impuestos está en B, que es la pendiente, y no cambia el intercepto. Ahora, nuestro intercepto es este punto verde que he puesto. Entonces, ahora va a cambiar la pendiente. Quiere que cambie la pendiente de modo que se regrese al Y inicial, es decir, a este Y 0, acá. Entonces, para eso, vamos a cambiar la pendiente de modo que esa línea verde sea la IS, que está compuesta o que está construida con el consumo ya cambiado, con un cambio de consumo y con la tasa impositiva ya cambiada. Entonces, este es todo el efecto que está buscando el Estado. Ahora la pregunta de la 4 es, ¿será suficiente ese cambio de 5% de la tasa impositiva para regresar a ese Y0? Eso lo hacemos matemáticamente. Pero primero hagámoslo analíticamente para que quede claro de intuición. Ya hicimos gráficamente, ahora analíticamente. Entonces, nos dice que sucede que hay un cambio en el consumo. El consumo autónomo se cae. Si el consumo autónomo se cae, el consumo también cae, porque el consumo autónomo es parte del consumo. Eso quiere decir que la demanda agregada cae
cae la demanda agregada, se genera un desequilibrio. En la economía se está demandando menos de lo que se está produciendo. Entonces estamos fuera de la curva Y-S. Para regresar a la curva Y-S, una variable endógena se tiene que mover. ¿Qué variable endógena se mueve? En este caso, se va a mover el producto. Entonces, frente a una demanda menor, las empresas van a producir menos. Entonces, se genera una caída del ingreso, de la producción del ingreso. Para contrarrestar eso, el gobierno lo que busca es bajar la tasa impositiva. Si bajamos la tasa impositiva, las familias tienen que pagar menos impuestos. Si pagan menos impuestos, su ingreso disponible crece. Si su ingreso disponible crece, el consumo crece. Si el consumo crece, quiere decir que se está demandando más en la economía. Si se demanda más, se genera un desequilibrio, porque inicialmente la demanda supera lo que puede producir la economía. Pero para regresar al equilibrio, se tiene que mover una endógena, que en este caso es la producción. Con eso regresamos al equilibrio. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno es que esta caída más este aumento en el Y se compensen y terminemos en un Y constante. O que es lo mismo decir una variación de Y es igual a 0. Ya, genial. Ahora hemos hecho analítica, gráfica y ahora hagamos matemáticamente. Acá vayamos a la mate. Matemáticamente. Para resolver matemáticamente esos problemas hay que diferenciar nuestra curva Y-S. Empecemos. Entonces, diferenciamos todo, pero pensando, teniendo en mente cuáles son las que se mueven. En el ejercicio nos dice que se mueve, ¿qué se mueve? Se mueve C0, se mueve T minúscula. Las endógenas siempre se mueven. Tenemos esto. Se mueven esas 4 variables. Entonces, todas las demás variables quieren, o parámetros y variables, no se mueven. No las vamos a tener en cuenta. Diferenciemos que diferencial de R es igual diferencial de C0. Si pondríamos diferencial de I sub 0, sabemos que como eso no se mueve, sería 0, entonces ya no lo ponemos. El G sub 0, si se mueve, entonces diferencial de, de G sub 0, todo lo demás que viene no se mueve, pero esos diferenciales están multiplicados o divididos en este caso por toda esta expresión. Luego tenemos que diferenciar lo que viene después. Para que se haga más fácil, acá voy a separar este B, lo voy a reescribir acá. Entonces, voy a reescribir eso, 1 menos C y más T. Okay, ese pendiente lo he reescrito acá. Van a ver por qué ahorita. Entonces, voy a diferenciar todo ese B. Pero diferencio respecto a Y. Entonces, sería diferencial de Y multiplicado por todo lo que acompaña a Y. Sería 1 menos C1 más IMF
dividido entre x e r más i. Esto es negativo. Luego también tengo que diferenciar respecto, perdón, acá es más t diferencial de y. Y luego diferencio respecto a t. Si diferencio respecto a t sería y diferencial de t. Esa última expresión se hace un poquito larga porque y t están multiplicados. Entonces tenemos que primero ver el diferencial de t y luego el diferencial primero de t y después de primero de y y después de t. Nos queda esa expresión grande. Agarremos esta expresión y llevémosla a un otra hoja. Entonces resulta que como en ese modelo nos está diciendo que la tasa de interés es constante, entonces el diferencial de R va a ser 0. Entonces ahora despejemos acá. Y hay diferencial de ese 0 más diferencial. Por ahora también este va a estar 0 porque hasta lo que hemos visto ahorita no existe ese, solamente este. Y nos queda eso. Podemos simplificar algo ahí. Operar algo. 1 menos C1. Veamos el primer efecto. En el primer efecto nos dijeron que había el diferencial de C0 era igual a menos 1, si no recuerdo mal. Luego nos dijeron que el diferencial de t era igual a menos 0,05. Y quería el estado que el diferencial de y fuera 0, no querían que se mueva. Entonces, reemplazamos todo eso, sería menos 1 es igual a 1 menos C1 más IMF más C, todo por 0, bueno, todo es 0. Y y por menos 0,05. Nos va a salir que y es igual a 1 entre 0,05. Si se cumple esta expresión, nos va a decir que esa variación de t ha logrado compensar el cambio en C sub 0. Entonces, dividamos, sale 20. El y era 20, revisemos, no, el y era 20.5. Entonces, esta expresión que no sale correcta porque no sale 20, cuando debería salir 20.5, nos quiere decir que ese cambio en t no fue suficiente para regresar al y inicial. Y en la parte 5 nos dicen como alternativa que el Estado quiere aumentar el gasto del gobierno en lugar de cambiar la tasa impositiva para mantener el y constante. Entonces, teníamos ese choque inicial que era menos 1, ya la variación de t ahora no se va a utilizar, entonces va a ser 0. La variación de g sub 0 ahora sí va a ser positiva.
pero no sabemos cuánto, con el objetivo de que la variación de y sea 0. Nos regresemos a esta expresión inicial que teníamos acá. Seguimos con que la variación en R es 0, porque la tasa de interés está dada. La variación acá, si la utilizamos estas variaciones, y el otro lado de la expresión, vamos a tener todo esto. Como no vamos a utilizar el t, esa va a ser variación de t igual a 0. Bueno, y si despejamos eso, nos va a salir lo siguiente, ¿no? Estos se van. Nos queda igualdad. Y como el objetivo del gobierno es que el y sub 0, la variación de y sea 0, todo esto va a ser 0. Despejamos y nos sale esto. ¿Eso qué nos quiere decir? Que para compensar esa caída de menos 1, el gobierno debe plantear una variación en el gasto del gobierno de menos 1. Entonces, inicialmente nuestro gasto de gobierno era, vamos a volver acá, 1. Ahora tenemos que subirlo hasta 2. Y con eso sí logramos compensar el choque en el consumo autónomo y llegar de vuelta a ese punto F. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Profesor, ¿podría volver a explicar la ecuación que sacó debajo de matemáticamente, por favor? Disculpa, no se escucha bien. ¿Podría volver a explicar esa ecuación que está arriba? ¿Cómo la sacó, por favor? ¿Está? Sí, por favor. Ah, ok. Entonces, volvamos a la IS, que es esta. Cuando tenemos la IS, tal como está ahí, lo que queremos evaluar son cambios, o sea, para evaluar cambios tenemos que transformar nuestra IS en una ecuación de diferenciales. Si vamos a diferenciar cada uno de las variables y parámetros ahí, se nos va a hacer una expresión gigante, muy grande. Lo que tenemos que tener en mente es qué es lo que va a cambiar. Entonces, más o menos sabemos de que va a cambiar el consumo autónomo, este C sub 0, porque nos está diciendo que es un choque. Una de las alternativas de política es que cambie el T. La R, en este caso no va a cambiar, pero cuando veamos el modelo general sí va a cambiar, así que sí la consideramos. Y la endógena, que es Y, sí o sí va a cambiar. Y además, en la pregunta 5 nos dicen que el G sub 0 también va a cambiar. Entonces vamos a diferenciar toda nuestra IS considerando que solamente van a cambiar esas 5 variables. Pues, por ejemplo, el I sub 0 no va a cambiar y por tanto su diferencial va a ser 0. Entonces se hace lo siguiente. Diferenciamos toda la expresión. Diferencial de R es igual, C sub 0 va a cambiar, por tanto diferencial de sub 0. Y sub 0 no va a cambiar, por tanto es 0. G sub 0 sí va a cambiar, por tanto diferencial de G sub 0. Este X sub F y Y sub F no van a cambiar, por tanto son ceros. Estos tampoco cambian porque no nos dicen que cambian, son ceros. Ninguno de estos cambia, por tanto son ceros. Sin embargo, ese E
ese C sub 0 y I sub 0 cambian, pero multiplicados por esto. ¿Eso qué quiere decir? Que si el C sub 0 aumenta en 1, su efecto sobre R va a estar multiplicado o va a estar dividido por eso, por esta expresión. Entonces, quedemos acá ya, sería así. Supongamos que ese denominador fuera 2. Eso quiere decir que si el consumo autónomo varía en 1, el efecto sobre R va a ser 1 entre 2. Por eso siempre hay que considerar lo que multiplica la variable para que también multiplique a la variación. Entonces, en esta primera parte del A no hay nada más que cambie, y al otro lado del signo menos también diferenciamos. A ese lado vemos que se diferencia, que hay para diferenciar el Y, el T minúscula y nada más. Pero cuando yo hago esta parte, lo que estoy haciendo es fijarme si hay alguna interacción entre T y Y. Entonces, sí encuentro que hay una interacción. Acá hay una interacción de T y Y. Pues, por tanto, hay que diferenciar primero uno y después el otro. De ahí me resulta que si diferencio primero Y, me sale diferencial de Y multiplicado por todo lo que le acompaña, que sería 1 menos C1 más IMF. Todo eso dividido entre eso. Luego, T por diferencial de Y. Entonces, todo eso es diferencial de Y. Ahora me falta diferencial respecto a T. Diferencio T. Diferencial de T. Entonces, si se dan cuenta, para diferenciar Y y T van a aparecer tres expresiones porque hay una interacción entre ellos. Si no hubiera habido alguna interacción entre ellos, hubieran quedado solamente dos. Diferenciando esto, ya teniendo esta ecuación en diferencias, ya se hace fácil todo. Esa ecuación en diferencias la llevamos acá, que es esta, y ahí podemos mover todo lo que queramos. Por ejemplo, inicialmente nos dicen que no vamos a utilizar mayor gasto del gobierno, es decir, ese gasto del gobierno va a ser, del diferencial va a ser 0. Como en el modelo nos dice que el diferencial de R es 0 porque es constante, va a ser diferencial de R 0. Y de ahí simplemente despejamos según lo que nos convenga, ¿no? En esta primera parte que es el ejercicio 4, solamente utilizamos estas tres expresiones. Y en este que es la 5, nos dicen que ya no vamos a utilizar la variación en T, solamente una variación en el gasto público. Entonces, como les dije en la clase pasada, en macro 1 y macro 2 van a haber expresiones grandes, muy grandes, que hay que tener cuidado con los signos, con cómo se despeja, porque se imaginan no sé, un error en mi IS, no sé, me equivoco en un signo, todas mis conclusiones van a cambiar drásticamente. Entonces, al momento de hacer sus PC, sus controles o sus exámenes, traten de hacerlo con el mayor orden posible para que ustedes mismos no se confundan al momento de operar. ¿Quedó claro? ¿Quién me preguntó? Sí, quedó claro. Ya, genial. ¿Más preguntas, chicos? Y bueno, lo que viene en la dirigida más abajo, ejercicios cortos, que es hacer lo mismo analítica, gráfica y matemáticamente. Son 3, 4, 5 casos.
Pero si ya saben básicamente, si ya arman bien su IS, ya todo lo demás se hace más fácil. La siguiente vamos a ver la LM. Primero vamos a ver la LM por separado y luego vamos a hacer la interacción entre IS y LM. Ahí ya se complica un poquito más porque la expresión se hace un poco más larga y hay que despejar con más cuidado. Y de ahí no sé cómo viene el curso, pero después supongo que van a meter un BP, una curva más. A lo mucho se hacen con 3 curvas esto. La ISLM, la BP, y recién en macro 2 creo que aumenta alguna curva más. La BP es la curva de bonos. La IS es del mercado de bienes y servicios, la LM es del mercado monetario y el BP es del mercado de bonos. Y así, si tenemos más mercados, se pueden agregar curvas a nuestro modelo. Bueno, chicos, hoy día les cuelgo las notas